Bienvenidos nuevamente al último bastión de la ufología moderna, misterios, enigmas y casos paranormales en su rincón favorito, la cabaña en el bosque. ¿Cómo se encuentra, amigo mío? Emocionado por el reencuentro, emocionado. Hoy tenemos la cabaña cerradita, amigo. Sí, weón, pero aquí estamos de vuelta. Oye, antes de que vamos con el caso hoy día, agradecer la espera. La gente que comentó en el último video donde le mandaste un solo y que fue una apología a la cultura mapuche. Y, y agradecer también al miembro, el Al que te gusta a miembro, ti. exacto. A Christopher Díaz, que nos sigue apoyando ahí como miembro original y único todavía. Y también le agradecemos a todos los que comentaron en el último video también. Así que nos vamos, Pedrito, amigo mío, gusto verlo de nuevo. No tanto gusto en realidad, pero tira la música. Gracias, Pedro, como siempre, asertivo con la música. Oye, qué bueno que estemos de vuelta aquí y que la gente sepa que no estáis muertos, pues, weón. Oye, sí, mis familiares me escribieron en la última semana, weón. No, Y que escucharon el primer minuto del podcast y se fueron. claro, eso me da a entender que escuchan la primera parte nomás lo bueno y ponen like y se van. Vamos con el tema, pues, weón. Oye, vamos, lo último que tiramos, la última encuesta, que el misterio de la isla Flana y el faro enigmático donde que hubieron desapariciones grandes en la época. Así que no sé si empieza usted o empiezo yo. Bueno, Dispara usted, primero, disparo yo. hacer énfasis que estas islas Flanán son 7 islotes que están deshabitados, que están frente a las costas de la isla, que están frente a las costas de Escocia, pues, weón. Así que imaginarán más o menos el clima que se da allá. De hecho, esta isla está deshabitada por el hecho de que, bueno, el clima es muy brígido, pues, weón. Aparte, el mar culiado tampoco te da muchas posibilidades de poder habitarla, para poder abastecerlo. Y aparte también dicen que la isla está embrujada, pues, weón. La cultura escocesa tiene harta ahí también cositas ricas para decir que esa isla, weón, no se deben habitar. De hecho, los pescadores que pasaban por ahí generalmente pasaban de día nomás, pues, weón. Nunca trataban de pasar por esas islas de noche, ni menos desembarcar, pues, weón. Oye, yo creo que este misterio que ha intrigado en cierta parte a historiadores e investigadores a través del tiempo, porque es bien antiguo, y ha llevado a esta misma isla a muchos amantes de lo paranormal por más de un siglo, ¿cachai? Este caso del faro de la isla Flanán es finalmente un caso de desaparición que está documentado de tres personas en sus labores, po, weón. 3 personas. ¿Damos un nombre al tiro? Oye, no, si esta weá hubiera pasado acá en Chile, hubiera estado al tiro la dirección del trabajo metida, po. Claro, vulneración de los derechos de los trabajadores, pues, weón. Oye, yo como te digo, las Islas Flanán forman parte de las Hébridas Exteriores, que como decías tú, es un archipiélago escocés que está situado en el Atlántico Norte, a 32 kilómetros aproximadamente de la costa de la isla Lewis, y como te digo, una ubicación bien accidentosa porque es difícil llegar. De hecho, mucho roquerío y justamente por eso se instaló un faro en ese sector, porque había muchos botes, o sea, barcos que encallaban. Ahora, de estas islas puntuales, la isla Mor, M-O-R, no Amor, para que no te ponga ahí cocoroco, fleta, Joan Amor. es la más grande. Pero aún así sigue siendo una isla pequeña, ¿cachai? Tiene aproximadamente, creo que eran como 16, 17 hectáreas de, La weá es de chico, pues, extensión. weón. Salía mierda de noche y te podéis caer. Claro, claro. Y aquí precisamente es donde se ubica este faro que alberga la historia que vamos a comentar hoy día y que se construyó en un acantilado en el año 1899. En 1899 se terminaron la construcción del faro, po, weón. El Sí, pues, faro justamente. que pusieron ahí para que los barcos no corrieran peligro, po, weón, que generalmente, como dices tú, ese conjunto de 7 islas era puta, un sector de muerte para los barcos, po, weón. No eran capaces de esquivarla y cagaban al toque. Claro, de alguna manera esta isla, la Elean More, que es la isla, no siempre fue famosa solamente por el faro, porque desde que ocurrió el caso que vamos a conversar hoy día para adelante, fue el punto crucial de lo más famoso del sector, pero antiguamente esta isla estaba envuelta en leyendas antes del faro. De hecho, ahí aparece la figura de Saint Flannan, que es la persona por la que esta isla lleva el nombre. ¿Te acuerdas quién era Saint Flannan, no?
No, bueno, tengo notado también las brujas y las kelpis, aquí que eran también mitología Ah, escocesa. claro. De hecho, decían que esta isla estaba habitada por entes demoníacos, por actividad paranormal. Ahí aparecían las brujas, aparecían los kelpies, y habían un sinfín de criaturas que se avistaban supuestamente en este lugar. Y es por eso que en algún momento de la historia, Saint Flannan, que era un monje alrededor del siglo XVII, llega aquí para construir una capilla, de alguna manera como para expulsar a estas entidades demoníacas. Y según la tradición, que en ese momento mandaba para los monjes. Saint Flannan era un hombre obviamente devoto y con alto carisma, pero en este lugar buscaba aislarse para conectarse directamente con un plano divino, ¿cachai? El weón iba a estar solo ahí para corrérsela Oh, mirando la playa, weón. Pero esos vestigios ese de esa hereje, weón. capilla la logró construir el weón y después quedaron ahí al lado de la construcción del faro, weón. ¿Viste la foto o no? Sí, Ya, pues, ahí quedó la capilla que se construyó, ¿cachai? Pero eran unos vestigios de, puta, peor que la capilla que construyó Homero en la isla cuando andaba de misionero, pues, weón. sí, sí, me dije, lo que pasa es que, claro, el clima es muy impetuoso en ese lugar, por lo tanto, igual no hay ninguna construcción que dure tanto. Bueno, el faro se ha mantenido en el último siglo, y de hecho creo que todavía sigue, aunque ahora tiene otro mecanismo, a diferencia del que vamos a nombrar. Oye, Automatizado. claro, en este lugar, como te decía, a pesar de que después de que se inflanan se instaló en la isla y se creó este espacio espiritual, la herencia sagrada finalmente de este lugar, igual mantenía a los marineros alejados, ¿cachai? Igual decían que les daba miedo, lo describían derechamente como un lugar maldito, había nieblas constantes que aparecían y desaparecían, esta bruma que de repente tapaba completamente la visibilidad y hacían callar directamente contra la isla a los barcos, les daba mucho miedo a los marineros. Oye, como dato, los franciscanos, los jesuitas, eh, todas estas órdenes colocaban una cantidad de iglesias enormes en los lugares que ellos consideraban o ellos sentían que atraían al maligno, pues, weón. Claro. Por ejemplo, ahí tenemos ejemplo en la ciudad, en Perú, en Cusco, por ejemplo, está lleno de iglesias, pues, weón, y lo hacían por lo mismo porque trataban de santificar la tierra, pues, weón, que no hubiera Que en tanto puros demonio. traucos, en un puros traucos, no mira a toda la gente, Ah, puro bora. este- Así que, claro, este cura también trató de hacer exactamente la misma wea, santiguar la tierra poniendo una iglesia, la casa del Señor ahí. Oye, hay que imaginarse, como te digo, la típica isla escocesa, muy similar el clima a lo que hablábamos cercano al lago Ness en alguno de los capítulos anteriores. Y aquí en este paisaje súper hostil y solitario también, que termina convirtiéndose en el escenario de uno de los misterios más inquietantes de la historia marítima de Escocia. Y qué es lo que vamos a ver ahora. Ya, el faro se terminó de construir en 1899. eh, sí tenía algunas características adicionales que otros faros no tenían. Tenía una zona de ataque, escalera, todo para poder abastecerlos bien, ¿cachai? Y el alcance de la luz que tenía este faro era de 30 kilómetros. O sea, incluso Era. era en ese tiempo cuando se construyó, porque ahora debe ser más porque la luz ya debe ser LED. Pero incluso esta luz se podía ver desde tierra, desde Escocia. Justamente, de hecho la isla no estaba tan alejada del sector, sino de tierra firme. Sí, lo que pasa es que para llegar era muy complejo. Entonces cuando había mal clima solamente se podía llegar en bote y no era tan fácil de llegar para poder descender posteriormente en la misma isla y que se inventa un sistema de turno para que los fareros se vayan quedando. Y de hecho el misterio comienza, este que vamos a hablar ahora, en 1900, apenas un año después del término de la construcción del faro, donde aparecen tres fareros, algunos con amplia experiencia en el rubro, ¿cachai? O sea, era algo que ellos manejaban y conocían y ya habían hecho de manera previa en otro lado. Eran fareros profesionales, pues bueno. Faloperos, nada, faleros, pues, amigo. Oye, ¿te acordás de los nombres, no? James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur. Esos eran los Ya. primeros tres y había un cuarto que era el relevo, que era, o tengo el apellido nomás, Moore. ¿Te acordás del nombre? No, no, bueno, lo tengo anotado por aquí Ya, entre los pero era conocidos. Moore, era el cuarto farero que iba a hacer Era el el que hacía el relevo con recambio, los... claro. Cuando ocurrió esta situación, él estaba en tierra firme. Sí, él era el aguatero del equipo. Se encontraban en la isla cumpliendo un turno habitual, donde se quedaban tres de los cuatro fareros. Y el 26 de diciembre, un equipo de relevo llega al faro
y lo que encontraron de alguna manera fue desconcertante, ¿cachai? Porque se supone que cuando tú vayas llegando había que hacer una señal, de hecho ellos avisaban cómo estaba el espacio para subir, que eran unas escaleras de roca, y ese día no hubo bienvenida, nada, ¿cachai? Entonces el 26 de diciembre de ese mismo año, cuando llegó este equipo, se encontraron con dos cosas puntuales, grandes. Primero, no había señales de los fareros que habían dejado ahí, y segundo, la puerta estaba cerrada y dentro de todo habían cosas como que eran inquietantes. Por ejemplo, las luces estaban apagadas, la mesa tenía restos de comida sin terminar, como si hubieran terminado saliendo como corriendo, arrancando. Oye, bueno, esta visita estaba programada unos días antes, pero lamentablemente por mal clima se tuvo que Claro, aplazar, pues, weón. De hecho, como tú dices, es lo más raro, pues, weón. El faro estaba cerrado por dentro. No había nada que demostrara claro, que estos no habían salido, salvo que habían dos chaquetas que no estaban y había una tercera. Eso también daba a pensar porque con el clima de mierda que hay en esa isla, de viento, frío, un alguien weón saldría salió sin la sin su chaqueta. chaqueta, Sí, sí, y cerrado por dentro, no, eso es lo más extraño, pues, weón. Pero ahí se encontró el registro diario del faro, pues, weón, que tenía la hasta bitácora, la claro. bitácora, que tenía escrito hasta el 15 de diciembre. Ahí hay cosas que no concordaban con lo que la gente había visto en tierra firme, porque en tierra firme no se habían reportado unas tormentas tan fuertes como las que declaraban ellos en la bitácora. Yo creo que aquí una cosa importante igual es que después de esta búsqueda exhaustiva que realizaron, el equipo que venía a hacer el relevo nunca encontraron a los fareros y tampoco a los cuerpos, nada. De hecho, aquí siempre quedó la duda si qué había pasado en este lugar tan remoto, si había sido un accidente, había alguno de los fareros que cayó como en la locura y terminó asesinando a los otros, alguna actividad paranormal. Es un misterio de alguna manera que ha resistido el paso del tiempo porque lo que te decía, este es un misterio que hoy día sigue vigente y de hecho no tiene explicación, pero sí hay datos escritos sobre este caso. Puta, lo que sí se pudo encontrar es la isla, bueno, de partida tenéis que pensar que primeramente del barco que se llama Esperus bajó el cuarto farero, ya tengo el nombre aquí, que se llama Joseph Moore. Yo soy muy cierto, aquí Sí, también lo... él primero fue a hallar la Luquía, cachó que estaba todo raro y no se atrevió a investigar más, sí, pues bueno, así que fue y llamó a los güeyes del barco para que bajaran y ahí hicieron un recorrido más completo de la de la isla y isla. del faro buscando a los tres fareros, pues bueno, como tú decías, había comida, estaba la chaqueta, una de las chaquetas colgadas, los relojes estaban parados, obviamente los relojes en ese tiempo eran a cuerda, entonces si no había ni un hueón que le diera cuerda, los relojes se iban a parar. Y todas estas cosas fueron raras, pues, weón. De hecho, también se encontraron cajas rotas, contenido esparcido en algunas partes. Y lo que más llamó la atención es que habían barandillas y rieles dañados en uno de los desembarques que tenía la isla, pues. Claro que Entonces, era por el lugar donde subían las provisiones. Yo aquí, como te digo, igual que para entender el caso en profundidad, igual hay que entender un poco cómo funcionaba el tema de los turnos, porque estos fareros, estos cuatro fareros, trabajaban en turno cuático, ¿cachai? O sea, turno estricto, porque el funcionamiento del faro era vital para evitar colisiones marítimas, de alguna manera, y parte de la ruta marítima que pasaba por ahí dependía 100% de que el faro estuviera funcionando. Por lo tanto, tenían turnos de varias semanas en la isla, con breves descansos intermedios, que es donde este cuarto farero era el que salía a descansar y volvía. De alguna manera, la seguridad de ese paso marítimo dependía 100% del barco, o sea, perdón, del faro. Y ahí es donde tenemos a los tres fareros principales, que Thomas Marshall, tenía 28 años y era el segundo asistente, era descrito en ese momento como un trabajador meticuloso y era el que había registrado en el diario o la bitácora que habían habido fuertes tormentas en ese periodo. Lo que hablábamos también estaba el otro que era James Ducat, que tenía 43 años, que era el principal encargado del faro. Este gallo tenía más de 20 años de experiencia, po, ¿caché? Y era conocido porque era muy disciplinado y serio en el trabajo de los faros. Y Donald MacArthur, de 40 años, que era un farero suplente. era el suplente, pues, weón. Ahí está el queso, pues, weón. El Ahí está el galleta, queso. claro, y todo el queso. De hecho, el apodo que tenía era el ocasional. Oye, sí, ¿Cachai? pues, mira, de partida, como dices, está el registro de bitácora hasta el 15 de diciembre. Pero yo creo que este fue hasta el 15 de diciembre en la mañana, pues, weón, porque ese mismo 15 de diciembre, un poco más tarde en la noche, cuando las condiciones de clima estaban como la wea, el barco Anchor
pasó por el faro y estaba apagado. Y de hecho mandó un reporte de queja a... Puta, se Claro, me hace olvidó el cómo se reclamo. llama la empresa de los faros, diciéndole que por qué la weá no estaba prendido si estaba la cagada en el clima, pues, weón. Claro, que podrían haber chocado de hecho por culpa de ellos. Exacto. Bueno, y como tú decías, el ocasional también esa es una de las teorías que se maneja, pues, weón. No, pero no entremos en la historia todavía. Vamos a ver los eventos previos antes de la desaparición. Como decía, en los diarios encontrados en el faro, Marshall escribió que el clima había sido la peor tormenta que había visto en 20 años. Y lo que te decía yo, pues, según las estaciones meteorológicas de tierra firme, en ese momento no habían tormentas durante esos días que él decía, ¿cachai? Entonces era como que eran dos opciones, o que hubiera habido como un microclima específico sobre la isla, o podría haber estado teniendo alguna premonición de alguna tormenta que vendría de manera posterior. También había escrito de que uno de los hombres estaba llorando mediante la tormenta y a pesar de que eran hombres experimentados igual en faros, ¿cachai? O sea que es crudo igual estar encerrado y con la inclemencia del clima. Oye, pero Y eso creo que no estaba en la bitácora, sí estaba en el diario del weón. sí, en el diario del One, Sí. ¿cómo se llama? Una parte de la bitácora y la otra de Marshall, El diario personal, el que diario tiene. personal. Claro, pero en ese tú dices que está llorando, creo hubo discusiones previas entre todo el equipo, pues, weón. O sea, se agarraron firmes los weones y ahí quedó uno más emocionalmente medio cagado, pues, weón. Vamos a morir, conche tu madre, sacado todo como el video del profesor Salomón y el pájaro tututú que hacen un terremoto, muérete pájaro, conche tu madre. Claro, arranca mierda. Oye, yo me acuerdo de eso, porque en este caso cuando decía que el 26 de diciembre llegaron y encontraron el faro desierto, como decías tú, los relojes detenidos, la lámpara apagada, estaba la cagada, faltaban dos impermeables, había uno que estaba colgado, y porque la pregunta principal era ¿por qué desatendieron el faro si siempre se dijo que bajo cualquier emergencia no podían salir todos, ¿cachai? O sea, siempre tenía que quedar por lo menos uno dentro del faro, a pasar a lo que pasara. O sea, el Que turno él, era permanente, pues, weón. De hecho eran tres, pero había uno que tenía que estar siempre en el faro y cuando bajaba ese subía otro del faro, siempre había alguien que está ahí. claro, Entonces, siempre. efectivamente se pudo haber dado la situación de que salieran dos y tenía que haber pasado algo muy grave para que el weón tercero bajara del faro y fuera a ver qué pasaba, pues, weón. Claro, justamente esa era una de las grandes inquietudes porque las instrucciones eran claras. O sea, pasara lo que pasara, aunque se estuvieran muriendo los otros dos hueones afuera, sí o sí uno se tenía que quedar adentro. Yo aquí creo que hay que dar un poco de contexto con la explicación oficial que hubo en el momento, porque tras la desaparición se inició una investigación oficial que fue liderada por Robert Muirhead, que era el superintendente de la Junta de Faros del Norte, y su informe terminó concluyendo que los hombres habían sido arrastrados al mar mientras intentaban asegurar uno de los equipos durante la tormenta. Uno de estos equipos que estaban cerca de la zona de descenso por donde se subían las provisiones. ¿Cachai? Sí, bueno, Ahora, eso tiene una explicación, pues, weón. También tenían ahí cuerda y otras cosas más. Lo que pasaba que cuando había mal clima, ya había pasado, de hecho, y no me así les acuerdo perdían quién de las los weas, tres sí. lo habían multado ya, pues, weón. De hecho, Sí, cuando se le perdían las cuerdas, se las llevaba al mar, no sé qué otras weas más se las podrían haber tenido cobraban, ahí, pues, weón. se la descontaban del sueldo. Entonces, puede que ante una tormenta, los buenos dijeran, conche su madre, si estas weas se van, vamos a quedar sin sueldo y estamos puro weyando acá, pues, weón. Claro, entonces yo también creo que por ahí puede ser. Ahora, la pregunta que dejaba esta explicación más oficial era ¿por qué estaban los tres al mismo tiempo fuera cuando la orden eran otras? ¿Cachai? Pues, ¿cómo es posible que las condiciones meteorológicas de la isla no coincidieran con lo que decía la estación? ¿Y por qué los diarios reflejaban finalmente comportamiento extraño entre el personal los días previos? ¿Cachai? Bueno, como tú dices la información oficial, pues, weón, pero al final nunca supo qué pasó. Una de esas teorías puede haber sido esa. La otra que se manejó mucho fue la teoría del homicidio y suicidio, pues, weón, Claro, sí, también lo donde vi. el ocasional se volvía loco, el culiado se metió a sus compañeros y después se habría arrojado al mar. Claro. Eso también tiene una explicación científica. Dale, ¿qué Lo que pasó? pasa es que en algunos de los foros donde yo leí sobre el faro, habían especificaciones técnicas del funcionamiento de los faros antiguamente. Decían que la luz en algunos sectores funcionaba a base de mercurio, que uno, como ya hoy día sabe, es altamente tóxico. Entonces puede que después de la exposición prolongada, alguno haya tenido algún brote Psicótico. psicótico dentro del espacio, ¿cachai? Pero igual es Ahora, poco no es probable, seguro. pues, weón, porque todos los faros funcionaban así, pues, porque no había pasado antes, el otro weón ya 40 años trabajando así, pues, weón. Era inmune al Sí, sí, mercurio. el Mercurio Man. Oye, lo otro, aquí yo igual anoté algunas de las teorías más probables.
como te decía, el misterio de la isla Flannan de alguna manera igual ha dado espacio a múltiples teorías y en realidad hay muchas, pero las cinco más discutidas o las más plausibles que podrían haber sido, la primera es la tormenta repentina. Decía esto, que había habido como un microclima, que la estación meteorológica no la detectó afuera y que haya de alguna manera afectado directamente a la isla o a un espacio más reducido. La otra está este conflicto entre los fareros, que dentro de esto podría estar también incluir lo que era este brote psicótico, pero que algunos creen que una pelea puede haber estallado entre los hombres y que en algún acto de violencia se haya desmedido y terminó matando a los otros dos y se haya ido. Pero Hay otra, el hueveo, sí, espérate, eso de matarlo, una discusión, puta, si se da una discusión, se da dentro del faro o en la casa de los fareros. Pero claro, habría alguna seña de pelea, sangre, alguna weá, no hay nada, pues, weón. A menos que el weón no lo haya planificado de empujar a los weones por la borda cuando no se dan cuenta, po. justamente, claro, así como que hayan peleado antes cuando fueron a rescatar cosas, botaron a los dos, pues Sí. con algún bote y algo y otra es que la intervención sobrenatural, que habla sobre los mitos locales y bueno, estas entidades que acompañan de alguna manera el folclore de la isla. Algunos plantean algún tipo de abducción alienígena que se lo hayan llevado, que es una de las menos probables. Y la Sabotaje última, extranjero también. había una que era un escape planeado. Decía de alguna manera que algunos especulan que estos hombres habían planeado su desaparición para comenzar una nueva vida lejos de la isla, Lejos de su pero familia. pero justamente no tenía mucho sentido porque en realidad no habían seguros asociados a que ellos desaparecieran y de alguna manera había uno de ellos particularmente que era considerado un férreo hombre de familia, entonces no tendría mucha lógica. No sé qué tan hombre de familia culiado con un trabajo así, pues igual que los mineros, pues, weón. ¿Qué tan hombre Igual de que eso, familia puede ser si estáis 15 días fuera, weón? esos buenos que están para el extranjero y mandan de 5 lucas para la casa. Oye, sabotaje extranjero también era otra de las teorías, que algún otro país haya saboteado el faro o haya capturado a estas personas. Y obviamente, bueno, lo que tú dijimos anteriormente, por fantasmas, monstruos, todo lo que tiene que ver con la mitología escocesa. Y por último, que igual a mí me da miedo esta teoría, weón, que haya sido una ola gigante, pues, weón, Sí, que sí, lo también. arrasó, que dice, de hecho, se encontraron vestigios de vegetación que fue arrastrada a más de 62 metros de altura, pues, weón, eso quiere decir que Ah, si fue una ola, tiene que haber sido una ola de casi gigante, 100 po. metros, pues, weón, sí. Se lleva a los tres buenos y dejó un poco de vestigios ahí del fondo marino encima de la isla, pero no dejó Sí, esa más weá. registro. No, eso da julepe también, pues, bueno, imagínate una ola gigante, concha de su madre, estando en el faro. A lo mejor los buenos trataron de arrancar o los pillaron ahí tratando de recoger las cajas y la ola los arrastró y se fueron a la mierda nomás, pues, bueno. Sí, pues, uno finalmente el misterio se mantiene vivo al final con todas estas teorías. Pues no vivo, tienen que estar muertos los hueones, pero No, pero el misterio po, dice que los buenos bueno, están muertos. O a lo mejor no, están vivos. No, ya un no, sí, poquito, ahí no. un poquito más de información después de que pasó esta weá, cagó y todos quedaron todos muy consternados. Un nuevo equipo que tenía que habitar el faro, incluyendo a Joseph Moore, que era el otro, el El cuarto que anda farero. el que anda de descanso. Sí, bueno, el huevón después enloqueció, no pudo seguir trabajando ahí y tuvo que requerir tratamiento y ser internado, pues, bueno, así que cagó su carrera de farero. Y bueno, en 1961 ya se eliminó la necesidad de tener huevones trabajando ahí porque el faro, como hablábamos anteriormente, Fue automatizado. se automatizó. Y creo que se instaló un helipuerto igual. De hecho, ahora se viaja en helicóptero a dejar cosas y a hacer mantención y no en bote como antes. Sí, porque en bote eran muy a la antigua, pues bueno. O sea, lo que pasa es que el sector geográficamente sigue siendo muy accidentado, ¿cachai? Entonces pasa mucho que el tema de la roca y todo es un peligro para las embarcaciones pequeñas. Deberían tirar un cordel culiado desde Escocia hasta la isla y tirar la hueá por ahí nomás. Aquí como pasan de Pejerrey al otro lado, pasan en Sí, esos con carros el de mierda. carrito, el Claro, cortadeo. claro. El cortachurro que anda teniendo tú, ya, eso. Oye, yo creo que es un caso interesante, es un misterio bien grande dentro del folclore escocés. De hecho, no tiene explicación todavía. Y hay fuentes oficiales que lo tienen documentado, obviamente sin la parafernalia paranormal o lo que pueda uno creer. Pero de alguna manera es algo que ocurrió, las tres personas nunca fueron encontradas y nunca se le dio una explicación que le diera una cobertura completa a todas las aristas interesantes que quedaron ahí en el faro cuando llegaron los otros equipos a buscar a las personas, ¿cachai? El tema ¿cómo se llaman? De los abrigos que faltaban dos y había uno,
que los relojes estuvieran detenidos, que el faro estuviera apagado, que hubiera vestigios de comida como que hubieran comido hace poco. Entonces todo eso deja más interrogantes que respuestas. Bueno, es una historia interesante. Ahí nuestros radioescuchas nos pondrán cuáles son sus teorías, cuál es la que creen más. Yo creo que fueron los aliens, weón. Sí, no, sí, o sea, a los que No, nos gusta creer, obviamente, pero aquí yo creo sí. que es donde hay menos evidencia de que pudiera haber intervención alienígena. No, Oye, yo más de un creo, siglo después, el misterio del faro de la isla Flanagan sigue siendo un misterio sin resolver y además cada año siguen yendo muchos investigadores y curiosos a visitar estas islas porque son abiertas, ¿cachai? O sea, con permiso tú puedes ir buscando, no sé, pues con la esperanza de encontrar algún tipo de pistas nuevas sobre el caso. Pero este misterio permanece hoy día y como se mantiene como uno de los enigmas más perdurables en la historia marítima. De hecho, quizás nunca sepamos la verdad, pero eso es lo que hace que este caso de alguna manera sea tan fascinante. gracias por interrumpirme, conchetumare, se me fue la Pero si idea no ahora. decía nada importante, weón. Seguramente era importante, se me olvidó, pues, weón. Ya, No era tan importante entonces, pues, amigo. ya Ponga empieza a sus mandar saludos prioridades. nomás. Oye, yo creo que este caso es entretenido, pero quiero mandarle saludos ahora a toda la gente que comenta. ¿Te acuerdas de los nombres? Yo me acuerdo de hartos nombres, pero no los quiero nombrar a todos, los nombramos a todos. Capítulo Norma, los especial que más mandando podáis, saludos. weón. Si llegó el weón a esta parte del podcast, es porque quiere escuchar su nombre, pues, weón. Oye, yo le quiero mandar un saludo primero a Nicolás BRS, que siempre comenta, a Sebaneado, a Jovian, que ahí se preocupó por la muerte de uno de nosotros dos, a Belkan 117, el grande Belkan que nos apoya desde el principio. También quiero mandarle un saludo Está de a, vuelta como en Chile, weón. está vuelta en Chile, sí, 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 ha viajado por otro lado, a Moisés, que siempre nos acompaña también, a Sebastián McLavens, a Grill Ortiz, a Mauro Armando, que nos viene pidiendo las luces de Phoenix hace rato, al tío Tiffer CL, al Javi, Javier, RM86, a Elvis Nieto, a Chancho Man, que tiene un emprendimiento donde hacen billeteras. Lo vi hace poquito en Instagram. Hoy está muy, muy, muy bacán. Así que después voy a buscar el nombre porque no me acuerdo ahora. Vamos a echarlo Pero aquí. pero tiene una billetera bien bonita. A Zach Wild, a Claudio Villarroel, que nos manda siempre saludos y nos escucha desde Nueva Zelanda. A Gon Carroll, a Francisco, a Grill Ortiz, de nuevo, al tío Parafología, que siempre nos manda ahí saludos. El otro día estuvo en un live, el tío Parafología hizo su primer en vivo y tenía harta gente, bueno. Su canal ha crecido un montón, así que le mando harto saludos. Buena, A buena. Maximiliano, que también nos comenta harto, a Mónica, que siempre nos comenta, a Christopher Díaz, que es nuestro miembro, único miembro del bastión, del último bastión de la ufología moderna, que nos ayuda a financiar este podcast con la luquita mensual que nos va a dar. Exacto. Así Bueno, que eso, nada, pues saludo a todos, los mismos de siempre también. Aquí, este es para ti, John Titor, que dijiste que nunca ocurría el capítulo. Aquí sí, está, gracias, po. a menos que Basura, se caiga el lacra. computador. No se edita. Oye, Pedrito, tienes que editar esta weá en tiempo récord. Tienes que sacar de aquí mañana. Estamos grabando hoy día, domingo 8 de diciembre, poniendo ahí un freno en el caos de cierre de año. Así que eso, chiquillos, les dejamos harto saludo, gracias por comentar, gracias por quedarse, gracias por esperar. Súper importante su comentario. No nos interesa tanto, bueno, sí, igual nos interesa, pero no nos interesa tanto que sean miembros. Les damos también gracias a los que nos han dejado los super thanks, los super gracias, que por ahí hay unas loquitas, El pero más supertanker. que eso. No, no, el supertanker que llámenlo ahora por los incendios que se vienen. No, están todos presos, esos weones ahora eran puros incendios provocados. Provocado, sí, weón. Oye, a toda la gente que nos ha escuchado, así que le mandamos un saludo, harto cariño y como te digo, vamos a tirar una frase misteriosa para cerrar el podcast o cerramos, ¿no? No sé si la tenéis, pues mañana pensé que había perdido el toque No, después de tanto tiempo. no, siempre anoto algo por aquí cuando vengo en mi viaje hacia la cabaña. En la isla Flannan, donde las olas se encuentran con el cielo y el viento murmura secretos antiguos, tres hombres desaparecieron sin dejar rastro alguno. Y quizás entre las sombras del faro aún se escuchen los ecos de su última noche. Hasta la próxima, nos despedimos del último bastión de la ufología moderna, misterios, enigmas y casos paranormales desde su rincón favorito, región del Maule, la cabaña en el bosque. Chau, 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 chau. Chau, chau. La cabaña en el bosque.